Mis hermanos, un gran hombre del Señor dijo en el pasado, en cierta ocasión, me siento tan perplejo que me hundo en mi corazón y sueño con que hubiera sido mejor para mí no haber sido llamado a llevar toda esta multitud de problemas sobre mi corazón. Estas palabras fueron declaradas por un joven pastor, ¿sí?, que con tan solo 22 años ya era ministro de una iglesia muy numerosa. Y en un tiempo determinado de la historia, esta iglesia local sufrió un incendio que está registrado en los anales de la historia, el gran incendio de la iglesia que presidía este pastor. Un terrible incendio que dejó lamentablemente 7 muertos y 28 personas, miembros de la iglesia, heridas de manera muy grave. Este suceso trágico marcó, la historia lo respalda, la vida de este joven pastor hasta tal punto que su misma esposa escribió de él, y eso se publicó en cierta ocasión, diciendo: la angustia de mi amado era tan profunda y violenta que la razón parecía tambalearse en su trono y a veces temíamos, dice ella, que nunca más volviera a predicar. Un suceso bastante fuerte para este ministro, ¿sí o no? Ahora, de este mismo predicador y hombre del pasado, escuchamos y sabemos, gracias a los registros históricos narrativos y biográficos, que no tan solo esto marcó un hito en su vida particular y en su ministerio, sino que poco tiempo después fue diagnosticado con múltiples enfermedades. Él sufrió de dolores intensos en el cuerpo durante toda su vida hasta su muerte. Fue diagnosticado con la enfermedad de la inflamación del riñón llamado Bright. Lo diagnosticaron con reumatismo, artritis y gota. Sin hablar de nada más, sino solamente del aspecto médico. Solamente del aspecto médico. Ahora, si hablamos de los sufrimientos que se vivieron en su entorno histórico, sería también mucho tema para nosotros pasar aquí mucho tiempo conversando qué vivió y en qué tiempo vivió y cómo los sucesos históricos de su tiempo marcaron también e influyeron en su ministerio y en su vida cristiana. Pero también la historia nos muestra que aparte de la salud y aparte de la historia en la cual él vivió, sufrió también problemas familiares y, los más conocidos, problemas laborales y ministeriales. Con esta pequeña biografía muy rápida que he presentado de este hermano, de este gran predicador del pasado, algunos pueden decir, bueno, por todo lo que vivió este hermano no pudo escribir mucho, ¿cierto? Su ministerio fue bastante truncado por las circunstancias y situaciones que vivió, ¿ok? Pero yo creo en lo particular que la historia y los historiadores concluyen de manera muy justa al decir que este hombre fue uno de los más sufridos de la historia de los grandes predicadores. Fue uno de los hombres más sufridos de la historia o en la historia de los grandes hombres de Dios. Extraño, ¿no? Sufrimiento, y ahora, ¿qué vemos? Lo que concluyen los historiadores. A pesar de esto, es conmovedor y bastante inspirador y esperanzador cómo en su ministerio podemos encontrar muchísimas obras teológicas, aparte de sus innumerables sermones que hoy están todos compendidos o relatados en un mismo libro. Ahora, escúcheme bien. Estoy hablando de un hombre que sufrió muchísimo. Ahora quiero que me escuchen lo que este hombre sufriente escribió. Y voy a dar lectura textual y literal a muchas épocas de vida que él vivió, en donde él escribió desde su corazón. El mismo sufriente escribió esto: en las épocas más deprimidas debemos aprender a obtener gozo y paz a través del crecer sufrido.
En cierta ocasión, notablemente abatido, según lo miraba su audiencia, su iglesia, mientras él predicaba, y más aún lo que conocía su esposa, él en medio del sermón dijo: estando hoy mismo rodeado de debilidades más que de costumbre, deseo hablar como un predicador débil que sufre y mucho, pero hoy deseo hablar en medio de este sufrimiento, de este sumo sacerdote que está lleno de compasión. Y mi anhelo hoy, a pesar de mi sufrimiento, es que cualquiera que esté hoy bajo un espíritu débil, abatido e incluso fuera del camino, pueda tomar valor para acercarse al Señor Jesús. Jesús, dice este hombre, es conmovido no por el sentimiento de tu fuerza, sino por el sentimiento de tu debilidad. Escucha lo que dijo a continuación. Aquí abajo, los insignificantes, pobres y débiles afectan el corazón mismo de un gran sumo sacerdote que está en el trono, que está coronado con gloria y honor. Así como se conmueve la madre con la debilidad de su bebé, Jesús también se conmueve con el más pobre, el más triste y el más débil de sus elegidos. Amén. En otro momento, en otra época, en otras circunstancias, se escribió a un grupo de hermanos que se encontraban bajo pecados escandalosos y los cuales estaban viviendo y sufriendo por causa de sus propios pecados. Como dice el autor bíblico, su pecado los alcanzó. Y él les dice a ellos, hablando a su corazón: supongamos que has caído en un gran pecado terrible. Entonces, ¿qué? Dice este hombre. Entonces, con mayor razón debes arrojarte a él. Él pregunta: ¿crees que Jesucristo es solo para pecadores pequeños? ¿Es un médico que solo cura dedos adoloridos? Amado hermano, le dice a su audiencia, no es fe confiar en Cristo cuando no tengo ningún pecado. Es verdadera fe cuando estoy inmundo, negro y sucio, cuando durante el día he tropezado y caído y he hecho un daño grave a mi gozo y paz. Volver a esa querida fuente y decir: Señor, nunca me ha gustado tanto lavarme como esta noche, pues hoy he hecho el ridículo, he dicho y hecho lo que no debería haber hecho y dicho, y estoy avergonzado y lleno de confusión. Pero escuchen, pero creo que Cristo puede salvarme, incluso a mí, y puedo descansar en Él. Y por último, este hombre en otra circunstancia escribió, escucha esto, hermano: las aflicciones no solo nos permiten apreciar las bendiciones del Señor. Las aflicciones no solo nos permiten apreciar las bendiciones del Señor, nos arrojan a Él. El temor y la tribulación nos hace aferrarnos a Él como nunca lo haríamos en momentos de comodidad. El día de hoy quiero estar concentrado en Job capítulo 42, versos del 1 al 6. Quiero que vayamos allá para leer este texto. Job capítulo 42, versos del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor en Job capítulo 42, verso del 1 al 6, de la siguiente manera. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a orar nuevamente. Amado y gran Dios, los méritos de nuestra cabeza, Cristo Jesús, venimos delante de ti, congregacional y grupalmente, para reconocer nuestro pecado, en lo particular para reconocer mi pecado, mi debilidad, y para pedirte que nos ayudes, audiencia y emisor al mismo tiempo, a poder recrearnos a través de tu palabra. Ayúdame, Señor, a edificar a tu pueblo. Permite que el texto de hoy pueda ser propicio, como nunca antes, a nuestros corazones y a esta iglesia local en particular. Padre, que hoy Cristo sea predicado a los grandes, a los jóvenes de pies ágiles y también a los niños con los pies torpes.
que todos puedan escuchar a Cristo y a este crucificado, y que tú cumplas lo que tu palabra dice, que aquí en medio de tu iglesia tú envías salvación y vida eterna. Descansamos, Padre, en la operatividad de tu Espíritu, y en que tú te amas a ti mismo tanto, que en el amor a ti, tú nos amas a nosotros, Señor, porque lo has prometido. En Cristo nuestro Señor Jesús, Salvador y Señor nuestro, oramos. Amén. El libro de Job. ¿A cuántos les gusta el libro de Job? ¿Cuántos no hemos llorado con el libro de Job? ¿Cuántos no hemos sido quebrantados por el libro de Job? ¿Cuánto hemos actuado igual que Job? No tan solo en el meollo del asunto de su sufrimiento, sino también al final de su sufrimiento. Qué libro tan precioso, ¿cierto? Tan confrontante para nosotros. Y yo creo, mis hermanos, que nosotros pasamos adversidades, pero las adversidades que este hombre pasó y atravesó, caramba, son bastante fuertes, muy fuertes, como esta que yo estoy atravesando en este momento. ¿Sí? El propósito del libro de Job. Muchos han fallado en poder dar en el clavo cuál es el tema de este libro. Muchos dicen, hermano, el tema del libro es ¿quién lo sabe? Sufrimiento. Sí, el Señor quiere mostrarnos y todo lo demás, y ahí se extienden. Pero mis hermanos, yo estoy casi seguro que el tema del libro de Job no es el sufrimiento propiamente, sino la soberanía de Dios. Algunos dirán, hermano, entonces el tema del libro es la soberanía de Dios en el sufrimiento. Yo les digo, no necesariamente, porque el hecho de que el libro de Job nos hable en su amplitud más de sufrimiento no es el único contexto que se presenta en Job. Al inicio del libro vemos sufrimiento. No. Buen testimonio, buena posición social, buena posición política y económica, buena fecundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que podemos decir que el tema del libro es la soberanía de Dios sobre todo. Sobre la abundancia, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la multitud de hijos, en medio de la ausencia de hijos, en medio de la esperanza y en medio de la desesperanza. Dios es soberano sobre todo. Y hay un texto particular en el capítulo número 1, capítulo número 2, versos 9 al 10, cuando la mujer, los versos anteriores al 9, le dice, bueno, esposo, maldice a Dios y muérete ya, no estás cansado, todavía colocas y depositas tu confianza en Él. Y hay un texto bastante importante, 9 y 10, al cual debemos prestar atención, que habla mucho de la comprensión que tenía Job de la soberanía de Dios. Dice él, recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Dice a continuación, en todo esto no pecó Job con sus labios. Algo interesante, cómo Job comprende de manera muy, muy interna este asunto. Ahora, cuando nosotros vamos al caso, vamos a ver que sí, Job comprende la soberanía de Dios, pero no toda. ¿Sí? Aún hay esbozos, o él al menos conoce un par de esbozos acerca de su Dios. No lo conoce completo, porque aquí él va a ser un instrumento de Dios, en donde él mismo, nuestro Señor, va a educar a Job. Y el libro puede estructurarse en 3 o en 4 partes. La introducción o el prólogo, lo vemos en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Luego vemos los actos o los escenarios, como lo han llamado algunos autores. Vemos el acto 1, acto 2, acto 3 y acto 4 con la intervención del joven Eliú y las participaciones de Job. Y luego, en tercer lugar, la intervención divina que ocupa los últimos capítulos del libro. Y por último, el epílogo o la conclusión del libro, donde se nos muestra algunos temas importantes. Como dicen algunos autores, se sintetiza todo el tema del libro. ¿Ok? Ahora, hay un aspecto muy importante que muchos han rebatido en la historia pasada. Y es acerca de que si Dios es justo. Muchos respondemos, sí es justo. Entonces, ¿por qué Él somete a sufrimiento a un justo? Entonces ahí Dios deja de ser justo. ¿Okay? Muchos importantes teólogos del pasado, como
Tomás de Aquino, por ejemplo, pensaron en cuanto a esto y produjeron un poco de teología en relación a este tema. Tomás de Aquino dijo, la justicia de Dios no es conmutativa, es decir, Él da y recibe. No. Tomás de Aquino dijo, en este lugar, en vez de hablar de este tipo de justicia de Dios, la justicia de Dios es distributiva, es decir, da a cada cual según su dignidad. Esto muestra, dice Aquino, la autoridad y el gobierno de Dios sobre la creación. Calvino en una ocasión escribió y dijo que Job tenía un buen caso defendido de manera pobre, mientras que sus amigos tenían un caso pobre bien defendido. ¿Sí? Es interesante apreciar este comentario de Calvino porque ambos nos muestran pequeños errores en la comprensión que tenían acerca de la justicia de Dios y en última la soberanía de Dios. ¿Ok? Como algunos teólogos dicen, la justicia de Dios es solamente un tema del estudio de su soberanía. ¿Ok? Y esto es importante entenderlo porque Dios es justo en el hecho o en la realidad de que Él es un Dios soberano. Amén. Thomas Watson escribió un poco más acerca de la justicia de Dios y dijo lo siguiente en un escrito: nunca hay aflicción sin causa. Escucha esto. Nunca hay aflicción sin causa, y debido al bien que hay en los justos, sufren por obra de los injustos, aunque el remanente de pecado también les puede producir sufrimiento. Esto es interesante, escuche bien, repito, nunca hay aflicción sin causa. Si usted observa todo el libro de Job, Job en un momento va a decir, ¿por qué estoy sufriendo si no hay causas necesarias para mi sufrimiento? El asunto es que, según el entendimiento de Job, el sufrimiento era un resultado para él solamente del pecado. Y la Escritura dice que el sufrimiento no es únicamente un resultado del pecado. Por esa razón vamos a ver hoy un sermón titulado Benditos o benditas adversidades o sufrimientos. Bendito sufrimiento. Mis hermanos, el propósito de mi libro, de mi sermón, es traer paz a los corazones de esta iglesia local, pero también que el Señor nos confronte a través de esto. Amén. Vamos a iniciar, mis hermanos. Yo creo que estos 6 versículos nos muestran cuán benditos son los sufrimientos, cuán preciosos, inconmensurables, hasta un punto, como dijo Spurgeon en cierta ocasión, deseable más que los tiempos de bonanza me son para mí los sufrimientos. Yo le voy a ser sincero a usted, yo no estoy en el punto todavía de decir tal como dijo Spurgeon, los amo más que los tiempos de bonanza. Yo veo que estos 6 versículos nos muestran estos benditos sufrimientos. Yo sé que Job nunca dice en estos 6 versículos cuán benditos son los sufrimientos, pero yo creo que el texto nos muestra cuán benditos son o el sufrimiento o los sufrimientos, Y son benditos, mis hermanos, porque vamos a observar al menos 6 cosas que trae al tema de discusión, los sufrimientos. Vamos a ver los versos 1 y 2, que los sufrimientos son benditos porque hacen de nosotros emitir una declaración obligatoria, versos 1 y 2. Una declaración obligatoria. Los sufrimientos son benditos porque nos hacen, por la gracia de Dios, responder un cuestionamiento importante, y es lo que voy a explicar en el segundo punto, un cuestionamiento revelado, versículo 3, parte A. Los sufrimientos son benditos porque hacen de nosotros reconocer, valga la redundancia, un reconocimiento natural de aquellos que sufren, verso 3, parte B y parte C. En cuarto lugar, los sufrimientos son benditos porque nos hacen exclamar una petición fundamental para los sufridos, verso número 4. Los sufrimientos son benditos, en quinto lugar, porque nos ayudan a poder reaccionar de manera lógica como buenos sufridos, si estamos en el seno del Padre. Y último y sexto lugar, los sufrimientos son tan benditos porque nos ayudan a poder hacer una resolución final, que a mí me gusta llamarla una resolución
de vida. Así que vamos a ver, mis hermanos, el primer encabezado, versículo número 1, una declaración obligatoria. Cabe destacar que el verso 1 y 2 está justamente en el último capítulo del libro. Así que tenemos 41 capítulos que nos muestran un contexto amplio y que nos informan lo necesario para poder entender lo que aquí está sucediendo en las palabras emitidas por nuestro hermano Job. Dice el verso 1, respondió Job a Jehová y dijo, escucha, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Una declaración obligatoria. Una de las primeras cosas que vemos marcadamente en la vida de Job es que él no hallaba una explicación lógica para lo que él estaba haciendo, para lo que él estaba viviendo. En segundo lugar, él no hallaba una explicación lógica para entender dentro de su marco de teoría lo que su Dios estaba haciendo. Él cuestionó este hecho y sus amigos lo llevaron a pensar y a decir, Job, tuviste que hacer algo para poder recibir lo que estás viviendo. Y Job se defiende y dice, yo no he hecho nada. ¿Por qué? Maldigo el día de mi muerte, no entiendo, mejor me hubiera no haber nacido nunca. Maldigo el día que nací. Mis hermanos, Job no entiende, o mejor dicho, no quiere entender, porque a partir del verso 39, terminando hasta el capítulo 39, perdón, y terminando en el capítulo número 41, él ya tiene razón suficiente, no para seguir no queriendo entender, sino razón suficiente para entender y humillarse. Y es ahí donde se inflama esta exclamación que dice, ahora yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hay una realidad en la Biblia que vemos marcadamente indeleble en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 no tiene como propósito mostrarnos la existencia de Dios, sino dar por sentado su existencia y su poder creativo. Y desde el primer libro de las Escrituras nosotros entendemos que Dios es infinitamente grande y que todo lo que hace es de acuerdo a su voluntad y que nosotros no podemos ir en contra de lo que Él hace, sino que nos corresponde solamente aceptarlo. Pero mire la exclamación de Job, yo conozco que todo lo puede. La pregunta es, ¿qué lo llevó a poder emitir una declaración obligatoria para el sufrido, que es mi primer encabezado? Mis hermanos, las aflicciones son benditas porque producen en nosotros, luego de ser abatidos y enseñados por Dios, declarar esta hermosa línea que básicamente consiste en poder entender que Dios es Dios. Es una cuestión bastante alocada. Nosotros decimos que creemos en el Señor y que Él es todopoderoso, pero cuando sufrimos, cuestionamos su deidad de manera inconsciente al oponernos marcadamente a lo que Él está haciendo sobre nuestras vidas. Y eso fue lo que le pasó a Job. Y mis hermanos, esto debe ser considerado un pecado gravísimo. Cuán fácil es para nosotros exclamar Dios con nosotros, pero cuán difícil es exclamar esa misma oración, Dios con nosotros, en medio del sufrimiento. Porque en medio del sufrimiento no decimos Emanuel, no decimos Dios está con nosotros, Dios me ha abandonado, ¿tú de verdad eres Dios? Tenemos una muy mala perspectiva de Dios. Tenemos una muy mala o escasa y corta visión de su proceder. Y tenemos una muy, pero muy pobre comprensión de aquello que nos acerca a Él y nos mantiene en Él. Algunos creen que la abundancia es ese estado humano que nos mantiene cerca de Dios o que nos señala que estamos cerca de Él. ¿Cuál fue la respuesta de los amigos de Job? Hermano, tú no estás cerca de Dios porque estás sufriendo.
Analicemos esta realidad o esta declaración a la luz del escenario de la conversación angelical que Dios tiene con Satanás y con los demás seres espirituales. Pregunta, recordando eso, ¿Job estaba cerca de Dios o Dios estaba cercano a Job? Definitivamente que sí. Pero los amigos de Job dicen, hermano, tú no estás cerca de Dios y Dios no está cerca de ti. Cuando el capítulo 1 nos muestra claramente que Dios está con Job, Dios está gobernando, Dios está preservándolo, Dios está induciendo dolor en él incluso, o permitiendo ese dolor que él está viviendo. Mis hermanos, así que con este contexto nosotros vemos cuál es el peso de las palabras de Job al decir, yo conozco que todo lo puede. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy. El mundo tiene parámetros para definir cuando alguien debe estar en paz. Aspecto material, aspecto financiero, familiar, político, social, comunicacional y vaya cuántas cosas. Pero el Señor Jesús fue muy franco y muy claro al decir, yo no doy una paz como el mundo la da. Mi paz no está condicionada a tu estado de salud. Mi paz no está condicionada tan siquiera a tu estado santificador. No, doy una paz distinta. Y mis hermanos, aquí Job está cobrando vida o entendiendo en su mismo cuerpo y en su mismo espíritu y en su misma vida cristiana cuál es la paz que el Señor da. Yo conozco que todo lo puedo. Las aflicciones son benditas porque nos llevan a declarar, tú eres soberano, por lo tanto, todo lo puedes. Yo no puedo dictar lo que tú puedes hacer. Yo solamente debo aceptar con gratitud lo que tú haces. Punto. Es tremendo mirar desde el capítulo número 39 cómo el Señor, algunos lo llaman destrozar a Job. Y ciertamente es como que tremendo cuando usted va a la playa y usted quiere meterse en la ola grande y lamentablemente la ola puede más que usted y usted termina en la orilla explayado, siendo totalmente abrazado por el ímpetu de esa ola. Pero más allá de un destrozamiento sin igual, yo lo que veo aquí es un trato educador y paternal de parte de Dios hacia Job. No digo que no sea abrazador y destructor, pero la destrucción que algunos interpretan aquí es sencillamente un proceso educacional de Dios hacia su amado Hijo. Para que Él a lo último pueda decir y declarar necesaria y obligatoriamente en medio del sufrimiento, siendo un hijo sufrido, conozco que todo lo puedes y que no hay ningún pensamiento que se esconda de ti. Mis hermanos, este primer encabezado nos muestra mucho lo hermoso que es sufrir. Yo sé, hermano, tú no has sufrido lo que yo estoy sufriendo y puede ser que yo nunca vaya a sufrir o no haya sufrido lo que tú has sufrido. Pero el hecho de que yo no haya sufrido lo que tú has sufrido no quiere decir que yo no pueda hablarte de lo hermoso que es el sufrimiento. Segundo encabezado, un cuestionamiento revelado. Verso 3. Perdón, sigamos. Se me olvidó algo acá. Mire la parte B del verso número 2. No hay pensamiento que se esconda de ti. Vamos a mirarla ahora, esta idea, a la luz del verso número 3, parte A. Un cuestionamiento revelado. Miren lo que dice el verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Rebobinemos nuevamente en el versículo número 1. El versículo número 1 y 2. Yo conozco que todo lo puedes. Ahora vayamos rápidamente, mis hermanos, a Job capítulo 38, verso 1 y 2. Y miremos la intervención inicial de Dios para poder entrar en el trato paternal con su hijo Job.
Dice el texto: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Luego de eso, hay una parte bastante interesante, el verso 3 de este capítulo 38, donde Dios le dice: ahora pues cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Lo que vemos en el capítulo número 42 es la respuesta de Job ante el cuestionamiento que Dios pone en la mesa de debate en el capítulo número 38. Mira aquí la forma en cómo él toma esa pregunta inicial de Dios en el capítulo 38, versos 1 y 2, y vuelve a decir: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? En otras palabras, ¿qué es lo que está acá respondiendo Job cuando ya ha sido enseñado paternalmente por Dios? Yo soy el que oscurecía el consejo sin tener ni una migaja de entendimiento. Es lo que está diciendo Job. Recordemos verso 2. Yo conozco que todo lo puedes. Antes no lo conocía, y antes lo que yo estaba haciendo era oscurecer tu consejo sin yo tener entendimiento. Mis hermanos, las aflicciones nos encaminan a poder entender que somos personas sin entendimiento, que nuestra sabiduría para Dios es necedad, que la suma de la sabiduría del mundo es destruida por la necedad de Dios. Nosotros aprendemos la sabiduría, como dice el proverbio, cuando entendemos el principio de ella, que es el temor a Jehová. En nosotros no hay ni un pequeño gramo que haga poder producir en nosotros sabiduría. La sabiduría que recibimos viene del mismo Dios, de su amor y misericordia graciosa, que nos otorga sabiduría a través de su Espíritu Santo. Así que el sufrimiento nos hace entender que somos muy rápidos para oscurecer el consejo sin nosotros tener entendimiento. Porque construimos la vida cristiana según nuestros parámetros. Porque construimos nuestra vida y la bonanza y el éxito de nuestra vida conforme a nuestros deseos. En otras palabras, conforme a nuestro entendimiento. Y en el proceso mientras el cual nos alejamos de la fuente del conocimiento que nos da el entendimiento, mientras más nos alejamos de ella, más somos constituidos como hombres sin entendimiento. Y mientras más somos constituidos como hombres sin entendimiento, más propensos vamos a ser a fracasar en medio del sufrimiento. Por esa razón, Job pregunta, pero también tiene la respuesta: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y es a eso a lo que yo he llamado un cuestionamiento revelado. Dios ya le ha enseñado paternalmente su falta de conocimiento, y ya Dios le ha mostrado cómo Él es la fuente del conocimiento. Ahora miremos algo bastante interesante que se halla en la parte B y C del capítulo 3, a lo que yo he llamado un reconocimiento natural. Miren que hemos mirado hasta los momentos una declaración obligatoria para el que sufre, un cuestionamiento que debe ser revelado para el que sufre de manera totalmente entendida para qué funciona el sufrimiento. Y ahora el número 3, un reconocimiento natural que debe ser declarado en aquel siervo sufriente. Dice parte B y C: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo no sé si usted se ha detenido a estudiar este verso, pero es, mis hermanos, sumamente hermoso como él mismo reconoce naturalmente que fue propenso, rápido, apresurado para hablar cosas que él no entendía, no comprendía. Verso 1 y 2. Ahora comprendo que todo lo puedes, pero ahora él comprendía que Dios no puede ciertas cosas. ¿Vieron eso? Bueno, Señor, tú puedes hacer esto, pero esto
vaya, no creo que lo puedas hacer porque, bueno, de una u otra manera yo voy a ser afectado. Mi familia se va a morir. Tú me vas a matar a mi familia. ¿Cuál es el propósito de asesinar a mi familia? Si yo he sido bastante esforzado para poder construir mi patrimonio, ¿qué significado, qué propósito todo va a tener en mi vida? Quitarme todo lo que yo con sudor he logrado. Señor, por favor, mire esto, mis hermanos, cómo Job reconoce naturalmente, oh Señor, yo hablaba lo que yo no entendía, es decir, su sistema teológico estaba en uno y otro punto con un muy gran margen de error. Y aquí él está reconociendo y doblegándose ante la suma de la sabiduría, la soberanía de Dios, entendiendo, yo antes hablaba lo que no entendía. Ahora, ¿qué se necesita para llegar a ese punto? ¿Qué se necesita para declarar y reconocer naturalmente esa incapacidad de nuestra parte en reconocer la soberanía de Dios? ¿Qué se necesita? ¿Qué respondemos? El sufrimiento. Es necesario el sufrimiento para llevarnos a entender lo inepto y absurdos que somos y poder humillarnos ante las excelentísimas palabras sabias de un Dios soberano. Todo eso lo hace el sufrimiento. Por eso es que nosotros vemos en el texto que el sufrimiento es bendito. Mi hermano, si usted lee el libro de Job, desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 38, usted no va a hallar nada de bendito en el sufrimiento. La bendición del sufrimiento cobra vida cuando entendemos capítulo 39, 38, 39, 40, 41, 42. Ahí en el capítulo 42 entendemos cuán hermoso es el sufrimiento. ¿O no es verdad? ¿Usted se imagina, amada hermana y amado hermano de Nueva Vida, sufrir 38 o 37 capítulos sin llegar al 39 y terminar en el 42? ¿Usted se imagina sufrir sin tener esa claridad y esa voz de parte de Dios y ese reconocimiento final? Eso sí es sufrimiento. Y ese sufrimiento no es bendito. Es condenatorio. Es absorbente, es terrible, es ansioso, es mortal. No hay esperanza en él. Pero el sufrimiento que Dios otorga a sus hijos es un sufrimiento bendito. Es decir, hay bendición aún en medio del sufrimiento. Así que, mis hermanos, mire lo que el libro de Job nos está enseñando. La misma vida de Job. Un reconocimiento natural después de poder haber sido instruido por Dios y poder revelar esa pregunta: ¿quién oscurece el conocimiento sin ¿qué? Entendimiento? ¿Quién oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ahora miremos la segunda parte. Escuche esto, mis hermanos. Cosas maravillosas, demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Sigue Job con el asunto de que él no comprendía. Vieron que el vivir con trance y angustia, el sufrimiento, es no entender y no comprender la soberanía de Dios y sus perfectos propósitos para nosotros. El asunto está en sufrir en el sufrimiento, no comprendiendo. Mire lo que él dice: ahora entiendo. Mire la palabra en el hebreo aquí es excelente. Excelentísimas e inalcanzables, supremamente gigantes, que son maravillosas para mí, que yo no comprendía. Mire lo que dijo el salmista en el Salmo 119, versos 71 y 72. Se copia de Job al decir: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Versículo 72. Mejor me es tu ley, la ley de tu boca, que millares de oro y plata. Interesante, ¿no? ¿Qué había perdido Job? Millares de oro y plata. Pero ahora Job en el capítulo 42 está entendiendo: Señor, ahora yo puedo valorizar las cosas según tu mente perfecta.
El oro no vale nada comparado a poder conocerte más a ti. Me es más glorioso conocer, entender tus palabras que el oro y la plata. Proverbios capítulo número 27, versículo 10, que dice: fieles son las heridas del que ama. ¿Cómo rayos una persona va a concluir que una herida llega a ser fiel demostración de alguien quien ama? Mis hermanos, cuando comprende bien el porqué de la herida. El porqué de la herida no es abrir una zanja en tu cuerpo, sino hacerte entender para luego curarla. ¿Qué dice el autor bíblico? Dios hace la zanja, pero luego Él la venda y la cura. Usted quiere ver también lo hermoso que es. Mire esto, Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11, dicen: porque el Señor al que ama disciplina y azota, escuche esto, y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos dicen amén? Con temor y temblor debemos decir amén, sinceramente. Porque el azote no da cosquillas. El azote duele, mi hermano. El azote te hace sangrar. El azote te hace caer en un pecado que tú jamás en tu vida piadosa cristiana creíste caer. El azote significa perder a aquella mujer o aquel hombre a quien amabas. El azote significa ser diagnosticado con una enfermedad de muerte. El azote puede también interpretarse, como lo dice nuestra confesión, vivir por un tiempo determinado alejado de Dios. Pero aquí el autor dice que Dios ama. Señor, tú me amas, tú me darás prosperidad y tú me darás todos los bienes de este mundo. Sí, hijo mío, yo te lo voy a dar, pero también te voy a disciplinar y azotar, porque eso también es una demostración del gran e inalterable amor que siento por ti. Mis hermanos, Lemuel Soto aquí lo dice muy tranquilo, pero la actitud de Lemuelcito no va a ser la misma cuando él esté bajo el yugo corrector de Dios. Quiera el Señor darnos victoria y poder entender que el sufrimiento es bendito. Mis hermanos, entender que el sufrimiento no es bendito no quiere decir que el sufrimiento no va a afectar nuestra vida. Verso 7, Hebreos capítulo 12, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿vieron? Job capítulo 1 hasta el capítulo 38. Ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Por eso yo no quiero decirte que cuando tú estés sufriendo, tú vas a vivir la vida. Tú vas a sufrir, hermano. Vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a ser quebrantados. Vamos a pecar inclusive, porque es lo primero que hacemos, como Job lo hizo. Pero aún, a pesar de eso, de esas cosas, ese sufrimiento es bendito, bienaventurado. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto, apacible de justicia. ¿A quién? A los que en ella han sido ejercitados. Amén. Un libro más adelante de Hebreos, Santiago capítulo 1, ustedes lo estudiaron. ¿Qué nos dice? ¿Se acuerdan?
capítulo 1, versos del 1 al 5. Hermanos míos, verso 2, ya. Tened por sumo gozo, no te entiendo, Santiago, no comprendo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermano, usted está viendo que la reacción de Job en el capítulo 42 ha sido y siempre será la misma reacción de los creyentes cuando sufren. La misma reacción, el mismo patrón. Mira ahora Santiago motivando a estos hermanos ¿a qué? A tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y que os falte cosa alguna. Mis hermanos, tercer encabezado, el sufrimiento es bendito porque nos dirige, nos encamina, nos impulsa a poder producir este reconocimiento natural de los hijos de Dios que sufren. Amén. Es un reconocimiento natural. Es un reconocimiento natural. Es algo que vamos a reproducir naturalmente si verdaderamente somos sus hijos. Si verdaderamente somos sus hijos, vamos a entrar al trono de la gracia. Vamos a reconocer que no sabemos nada de la vida, que somos ignorantes en los caminos de Dios, que somos pequeños comparado a la inmensidad de su ser, que nuestra ciencia es finita, y no tan solo finita, sino que la poca ciencia que tenemos la bebemos del raudal de la ciencia de Dios. Es un reconocimiento natural donde nos humillaremos en polvo, en ceniza, como va a culminar Job, y vamos a decir: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado excelsas y maravillosas, que yo ¿qué? Que no entendía, que yo no comprendía. Dígame usted, mi hermano de Nueva Vida, ¿es o no es bendita las aflicciones de los justos? Un autor en cierta ocasión dijo: el sufrimiento es, por lo tanto, tomando de la teología pactual, ¿crees? Una marca del pacto. Repito, el sufrimiento es una marca del pacto, una prueba de que Dios es nuestro Padre y en consecuencia se preocupa lo suficiente por nosotros como para hacer todo lo necesario para moldearnos y acoplarnos a la semejanza de su Hijo felizmente justo. ¿El sufrimiento es qué, hermano Lemuel? Una marca, una señal del pacto. Y Jeremías capítulo 31 y Ezequiel capítulo 36 y el libro de Hebreos y Mateo, cuando el Señor Jesucristo está administrando la cena del Señor, ¿qué nos dicen? Que estamos en el nuevo pacto, que Él está entregando su sangre, señal del nuevo pacto. Él está entregando su cuerpo, que va a ser partido, el cuerpo del nuevo pacto, pero también el sufrimiento, según la enseñanza de todas las escrituras, nos demuestra que es una señal del pacto. Por tal razón, si nosotros estamos en Cristo, en el reposo, en el nuevo pacto, vamos a sufrir. Yo te pregunto, hermano, ¿Cristo nos mintió al respecto? ¿Sí? ¿No? No. Desde el principito, como dicen los niños, Él nos dejó claro cuál iba a ser la senda del cristiano. Y nos preparó para ello. Y nos prometió su consolador, el Paráclitos, el que va a recordar lo que debemos de decir y el que nos va a consolar. Cuando estemos sufriendo. Cuando estemos sufriendo. El Santo Consolador, la tercera persona de la Trinidad que habita en nosotros, recordará que Cristo está preparando moradas en la eternidad.
Y en el cielo se escucha resonar los sonidos de los martillazos y los cinceles, que lo que hacen es predicar que Él prepara morada para ti y para mí. Qué hermoso arquitecto tenemos. Mis hermanos, vamos al punto número 4. Y vamos a entender ahora que el sufrimiento y el bendito sufrimiento no tan solo nos hace declarar una afirmación obligatoria para aquel que sufre, no nos hace tan solo revelarnos un cuestionamiento, no tan solo nos hace y nos induce a poder reconocer algo que debemos reconocer porque somos sus hijos, sino que también nos va a inducir a poder exclamar y pedir algo. Y no es oro, y no es bienestar, y no es retribución de esposa. Vamos a ver esto, que aquí Job nos devuelve a mi esposa, dame mis heredades, dame mis camellos, dame mi buena posición social. Nada de eso Job está pidiendo acá. ¿Qué es lo que Job está pidiendo? Y es lo que he llamado una petición fundamental para el que sufre. Oye, te ruego, te preguntaré y tú me enseñarás. Cuando un pequeño niño es castigado por su padre y su preciado juguete es quitado, y el padre le explica la razón de su castigo y de esa extracción juguetil, por así llamarlo, el niño que le dice, padre, ¿cuándo me vas a devolver el juguete? O hijo, ¿te has portado bien? ¿Ya me vas a devolver el juguete? Devuélveme el juguete, por favor. ¿Qué Job está haciendo acá? Devuélveme a mis hijos, devuélveme a mi esposa, que no creo que le haya pedido. O otra. Señor, ¿cuál es la palabra que utiliza Job? Vea el texto. Por favor, sí. El hebreo aquí da una connotación suplicante. Te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú. ¿Qué es lo que Job había hecho desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 38? Hablar, 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 hablar y hablar y hablar y hablar. Capítulo 38 hasta el 41. Háblame. Te lo ruego. Háblame. Dime. Enséñame. Mis hermanos, quiero que meditemos en algo acá. En lo que Job está pidiendo. Y en una realidad que tú y yo tenemos en nuestra posesión. Tenemos una realidad perfecta. Y es que tú y yo tenemos en nuestra posesión todo el consejo de Dios. ¿Qué tenemos? Todo el consejo de Dios que a Él le ha placido revelar. Deuteronomio capítulo 29, verso 29, nos enseña que las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos todo el consejo de Dios. ¿Acaso este mismo consejo no nos enseña en otro lugar que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar? ¿Qué está diciendo Job aquí? ¿Qué está pidiendo Job? Te ruego y hablaré, te preguntaré y tú. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17? Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, y útil para redarguir, y útil para corregir, y útil para instruir en justicia. Verso 17, propósito a fin de ¿qué? De que el hombre de Dios, no del mundo, el hombre de Dios, el que tiene la señal del sufrimiento como señal y marca del pacto, a fin de que ese hombre del pacto sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, ayúdame a entender. Anda las escrituras. Ya Job había tenido una porción de las escrituras partiendo del capítulo 38. Escrituras inspiradas, ¿sí o no? ¿Y útiles para qué? Enseñar. ¿Enseñaron a Job? Sí, hasta tal punto que él dijo, yo sé que no sabía nada. Redarguyeron a Job hasta tal punto que no había entendido cosas maravillosas. ¿Sí o no? Corrigieron a Job hasta tal punto que él dice, ahora tú, por favor, enséñame a mí. Instruyeron en justicia. Claro, porque aquí Job está pidiendo, Señor, háblame, enséñame.
El Salmo 119, verso número 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 13, verso 3: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que yo no duerma de muerte. Mis hermanos, escucha esto. Es solo la inflación o inflamación y la combustión que genera su palabra lo que producirá en nosotros una actitud correcta en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la ansiedad, en medio de la adversidad, de manera tal que podamos oír la misma voz de nuestro Padre eterno, hablar a nuestro corazón de manera tan tierna, diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, a lo cual nosotros responderemos: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Él, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, que lleguemos a ese punto donde la palabra de Dios genera una combustión tal que digamos: en persecución, angustia, cuando soy débil, soy fuerte en ti. Encamínanos, Señor, a esta iglesia, a ese lugar, para que entendamos que no hay nada de nosotros fuerte. El roble de nuestra fortaleza está en Cristo. Salmo 119, versos 107 al 109. Mira lo que dice esto: afligido estoy en gran manera. ¿Quién está afligido? El salmista. ¿Qué es lo que pide para remediar su aflicción? Mi esposa, por favor, mis hijos. Estoy en gran manera afligido. Vivifícame, oh Jehová, conforme a los deleites. Eso es lo que dice: conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está en continuo peligro, mas no me he olvidado de tu ley. ¿Vieron a Job retratado en el Salmo 119 aquí? ¿Qué es lo que está pidiendo Job en el verso número 4? Oye, te ruego, yo voy a poder hablar. Te preguntaré y tú me enseñarás. Mis hermanos, la aflicción, eso no es bendito. La aflicción de los hijos del pacto, de los hijos de Dios, los que están en el redil de las ovejas. Para ellos, toda aflicción que Dios permita y ponga en nuestro camino debe ser categorizada como eterna bendición. Es increíble, ¿no? Valore esto. ¿La salvación es una bendición? Claro que lo es. ¿La aflicción es una bendición? Claro que lo es. ¿Ver a un niño vivir es una bendición? ¿Ver a mi hijo morir es una bendición? Sí. Cuando entiendo que estoy siendo atravesado por un trauma de aflicción. Pero aún en el dolor hay una eterna bendición que supera todo sistema de valores de este mundo. Vamos a ir a nuestro quinto encabezado y vamos a entender que la aflicción es bendita, no tan solo porque produce en nosotros declarar esa petición que es fundamental, en donde reconocemos: Señor, enséñanos. No, la aflicción también es bendita porque fuerza nuestra antigua lógica, la destruye, la quema y crea en nosotros una correcta lógica de acuerdo al entendimiento de la soberanía de un Dios justo. Mire lo que dice eso. Es decir, cuando estemos en aflicciones debemos reaccionar lógicamente como hace Job. ¿Y cómo reacciona lógicamente Job? Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Padre, todo lo que yo viví antes de esta aflicción que ha roto completamente toda la vigorosidad de mi fe, todo esto que me ha llevado totalmente a poder entender que soy ese hombre necio que edificó su casa en la arena, aquí estoy entendiendo que yo de oída te había oído, pero este proceso de aflicción ha permitido que tus colirios lleguen a mis ojos para verte de manera mejor, perfecta y completa. Mire lo que dice Job: ahora mis ojos te ven. Pero hermano Job, ¿qué fue lo que hizo que tu óptica cambiara? La bendición de Dios. ¿Qué respondemos? Sí, la bendición de Dios a través del sufrimiento. El sufrimiento, caramba, es el colirio que Dios coloca en nuestros ojos para conocerle mejor. ¿Escuchó eso? ¿Qué fue lo que usó Dios en las iglesias de Sardis como colirio? Sufrimiento. En las iglesias de Apocalipsis, perdón, sufrimiento. Mis hermanos, el sufrimiento bendito es ese colirio que nos hace conocer de mejor forma a nuestro perfecto Dios y Padre. En este texto hay una gran verdad que aprendemos de la vida de Job, mis hermanos. Un varón, escucha esto, compara esto. Un varón que según la descripción inicial del capítulo 1 tenía muy buena posición social, económica, política, relacional, todo eso lo tenía. Pero a pesar de todo eso, él reconoce en el verso 5 que él había conocido a Dios de oídas. Muchos vemos a Job en el capítulo 1 como que la cúspide del conocimiento y del saber cristiano. Y lo que Dios quiere mostrarnos es que Job no era en el capítulo 1 la cúspide del saber. Fue pasado por el fuego, siendo humillado completamente, y luego, sin tener nada, la Biblia describe que el hombre conforme al carácter de Dios no es aquel que tiene buena posición, sino aquel que ha sido enseñado por Dios. ¿Miró eso, hermano? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué representaba Job en el capítulo 1? Su buena posición social, su buen testimonio, etc. Ahora, ¿qué representa a Job en el capítulo 42? Su ignorancia, su escasa óptica, sus fallas, las fallas en su lógica. Eso es lo que representa a Job. Un Job que ahora está confesante y humillante, comprendiendo que no lo sabe nada y que está aceptando forzadamente la voluntad de Dios. Y la gran verdad, mi hermano y mi hermana, número 1, escucha esto, préstame atención, iglesia reformada, de Nueva Vida, de Gracia Eterna, de todos lados, nuestro conocimiento de Dios no es absoluto, no es completo, no es definitivo. No creamos que no la sabemos toda. Escucha bien, una cosa es manejar con precisión ciertas formulaciones teológicas e históricas, y otra muy distinta es que, siendo finitos, tengamos un conocimiento de la infinitud tal que, siendo meras criaturas, lleguemos al mero conocimiento desde un punto de vista creador. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué dice Romanos capítulo 11, versículo 33? Oh, profundidad de las riquezas, ¿y qué? Y de la sabiduría, ¿y de qué? Y la ciencia de Dios, que reconoce Pablo, el cual ha sido un hombre forjado en el sufrimiento, en dolor, en la adversidad, que reconoce cuán insondables son tus juicios. Cuán insondables son tus juicios. Job entendía la realidad de los juicios de Dios en el capítulo 1. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy siendo sumergido en el valle del sufrimiento? Como aquel cristiano cuando tenía toda su maleta en el valle de la desesperación, casi hasta el punto de su muerte.
Mis hermanos, Job no tenía en los capítulos previos al 42 un entendimiento insondable de su juicio y nunca lo va a entender, solamente va a esbozar esos insondables juicios, pero los entenderemos conforme Él nos revele. ¿Qué más dice? Inescrutable su camino. ¿Qué creía Job? Que él conocía el proceder de Dios. Y el proceder de Dios no era que yo pasara sufrimiento. No era que mi familia muriera, no era atravesar el dolor. Esos no son los caminos de Dios, que dice la Escritura en Romanos capítulo 11, y se cita una cita del libro de Isaías, que los caminos de Dios son inescrutables. No lo podemos contar, no lo podemos entender, no lo podemos sondear, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Analice y compare este texto ahora con la realidad de que aquí Job está diciendo, yo no sé absolutamente nada. Enséñame tú a mí, porque yo soy un ignorante vil. No entiendo nada, por favor, háblame, te lo ruego. Yo te preguntaré, tú me enseñarás. De a oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Miró eso, mis hermanos? Así que miremos a Job a la luz de este pasaje en Romanos capítulo 11, verso 33. Llegando al mismo punto que llegó Pablo en Romanos 11. Al mismísimo punto, en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo canal, en la misma frecuencia, donde una vez llegó Job, aquí Pablo lo está entendiendo también. Mis hermanos, ¿saben lo hermoso de todo eso? Que no tan solo Job y Pablo están destinados a llegar a este punto. Lo hermoso de esto, amado amigo, hermano en la fe, tú y yo estamos destinados a llegar a ese punto. Tú y yo estamos siendo conducidos a ese punto. ¿No es hermoso eso? Claro que lo es. En segundo lugar, mis hermanos, este texto nos enseña que las circunstancias que atravesemos, en donde nuestra fe, nuestra confianza, nuestro carácter, nuestra plenitud sean probadas y refinadas, siempre nos llevarán a un conocimiento más esclarecedor de lo que estaba antes oscuro para nosotros. Y déjame decirte algo, hermano, que aquello que antes estaba oscuro generalmente estaba olvidado y sucio y afeado. Es ahí donde Dios va a esclarecer su luz. Y esto es hermoso, mis hermanos. Ahora, para culminar, vamos a ir al último punto. Hemos comprendido que hay bendición en la aflicción, y que la aflicción es bendita para los hijos de Dios, porque hace de nosotros redactar una resolución de vida, que es lo que yo llamo una resolución final, en medio del sufrimiento. Una resolución final en medio del sufrimiento. Y es el punto donde Dios en el Antiguo Testamento llamó una y otra vez a su pueblo. Humillaos ante la poderosa mano del Señor. Humillaos ante la poderosa mano del Señor. Rasgad sus vestiduras. Vuestras risas se conviertan en lloro. Nuestros bailes en luto. Enlútese todo Israel. Y no canten las hijas en las puertas de la entrada. Lloren. Echen ceniza sobre sí. Por tanto, dice Job, me aborrezco en polvo y ceniza. El sufrimiento nos baja la idea alta que teníamos de nosotros mismos y engrandece la deidad y la supremacía de Dios. ¿Qué es lo que está terminando acá Job en su resolución? Yo no me estimo, antes me estimaba, ahora me aborrezco. Yo antes no me arrepentía porque creía que yo era fiel, que yo era justo. Ahora yo entiendo que soy polvo y ceniza y eso me lleva hasta la combustión de arrodillarme, pedir y reconocer que soy nada por mi propia cuenta.
¿Cuándo nosotros vamos a dejar de decir eso en nuestra vida cristiana? Nunca. Nosotros no somos nada. Nos gloriaremos, como dice Pablo, en Cristo, no en nosotros. En su llaga somos lavados. En sus lágrimas somos consolados y refrescados. No en nosotros, mis hermanos. Esto es lo que yo llamo una resolución final o una resolución de vida. Y eso es lo que produce el sufrimiento. Llevarnos hasta ese punto. Señor, no soy nada. Tú lo eres todo. Me arrepiento conforme antes yo pensaba. Mi sistema de creencia estaba desvalorizado, estaba mal direccionado. Los valores que tenía eran míos, no eran tuyos. Mis lentes estaban totalmente nublados. Ya me los he quitado, ya más nunca me los voy a poner. Me he despojado mis vestiduras, las aborrezco, las quemé en combustión. Estoy aquí desnudo, solo. Lo único que tengo es tu gracia, pues es tu gracia la que me basta cuando entiendo que el sufrimiento es bendito. Hermanos, el título del sermón es Bendito Sufrimiento. ¿Por qué? Bendito sufrimiento porque nos acerca más al Padre. Bendito sufrimiento porque nos revela más al Padre. Bendito sufrimiento porque nos hace examinarnos, porque hace de nosotros reflectores de la gloria de Dios. Bendito sufrimiento porque nos recuerda que estamos cerca de Él y Él está cerca de nosotros. Amén. Querida iglesia, Nueva Vida. Escucha esto. Aquel sobre quien el sol ha brillado gozosamente, no siempre ha caminado en luz. Eso lo dijo Spurgeon después que acababa de salir de un sufrimiento. Le dijo a sus discípulos en su seminario, queridos seminaristas, aquellos que caminan con el sol delante de ellos gozosamente, no siempre han caminado en luz. Mis amados, yo no quiero concluir aquí en este sermón con palabras insensatas, tales como alégrate en el sufrimiento, disfruta del dolor, dile a tus hermanos, mira, esto me duele, pero es sabroso. No quiero que tú concluyas eso, porque el dolor duele, si no, no se llamara dolor, porque una herida sangra, y si sangra mucho te mueres. Más bien, aquel que se ríe en ese proceso, yo no sé qué señal tienes tú, pero la del pacto no es. Porque lo que hace el sufrimiento es humillarnos, no reírnos. Yo no quiero terminar acá. Da voces de júbilo cuando pases por cualquier precariedad. No llores, pero no llores cuando alguien muera y lo amabas mucho. Yo no quiero concluir eso. Como dijo Thomas Wilcox, yo más bien quiero concluir aquí y decirte, presta atención a tu alma. Presta atención a tu alma y diariamente pregúntale a ella, pregúntate a ti, ¿dónde puedo ver la sangre de Cristo en mi alma? Pregúntate, preguntémonos eso. ¿Dónde puedo ver la sangre de Cristo? Sus sufrimientos, ¿dónde los puedo ver? Mis hermanos, como les digo siempre a la iglesia en San Félix, amados hermanos, esperánzate en esto. Glorifiquemos a Dios por esto. ¿Qué, hermano Lemuel? Estamos destinados y condenados a recibir el trato paternal de Dios. Estamos destinados a recibir el trato corrector de Dios. Estamos destinados hasta nuestra muerte y aún más allá de ella a recibir el trato santificador de un Dios excelso y glorioso que ama a su rebaño por amor, escucha, de su nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por senda por amor de su nombre. ¿Qué dice el verso 4? Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué dice el verso 3? Me guiará
en senda de justicia. Y luego el verso 4, aunque ande en valle de sombra. Mis hermanos, los valles de sombra son las sendas y las calzadas que Dios ha preparado para que nosotros andemos. Y en medio de esas sendas de muertes tenebrosas, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y en medio del sufrimiento aderezarás mesa delante de mí. Incluso en presencia de los que me trasquilan, en presencia de los que me angustian, ungirás mi cabeza con aceite y entenderé que en medio del dolor tu copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios estarán y seguirán conmigo todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito sufrimiento, hermano. Bendito el sufrimiento que como hijos tenemos. La señal del pacto nos acerca a su seno y nos hace entender que estamos en Él. Miremos a Cristo. Niños, miremos a Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que Dios refina a los creyentes como el oro es refinado en un horno. Cristo nos refina, mis hermanos. Dios nos refina. Un gran hermano dijo en cierta ocasión: cuando el oro entiende por qué y por cuál razón está en el fuego, agradecerá al refinador por ponerlo en el crisol y encontrará una dulce satisfacción incluso en medio de las llamas. Señor, ayúdanos a encontrar satisfacción en medio de las llamas. Mis hermanos, tú y yo simplemente no podríamos ser como Cristo si no somos tratados como Él. Si tenemos una vida cómoda cuando Él tuvo dolor, ¿esperas tú ser coronado con oro donde Él fue coronado con espinas? ¿Crecerán los lirios para nosotros cuando las zarzas crecieron para Él? Cristo es el perfecto ejemplo de sufrir un bendito sufrimiento. ¿Qué dice Isaías? Después que sufrió, verá linaje. ¿No? Verá linaje. En fin, mis hermanos, benditas aflicciones. ¿Por qué? Benditas aflicciones por lo que ellas hacen de nosotros. Benditas aflicciones por lo que Dios hace a través de ellas en nosotros. Benditas aflicciones por lo que ellas nos inducen a hacer por la gracia de Dios. Y benditas aflicciones por el lugar a donde ellas nos llevan al mismo seno del Padre. Como dice un poeta que está en medio de ustedes, cuando le preguntan, ¿cómo estás? Este gran poeta dice, como la uyama, arrastrada, pero llevando fruto. Quiero terminar con un extracto de un gran escritor llamado Octavius Winslow, el cual escribió una especie de poema que se llama Benditas aflicciones. Mire lo que dice nuestro hermano del pasado. Es fuerte. ¿Están listos? Las aflicciones son los medios más efectivos de Dios para guardarnos de perder el camino celestial. Miles de pecadores rescatados pueden decir: ¡qué enfermedades sanadoras! ¡Qué tristezas consoladoras! ¡Qué pérdida provechosa! ¡Qué pobreza enriquecedora! No solo son los delicados y las aguas de reposo, sino también tu vara y tu callado la que nos infunden aliento. Oh Dios, las aflicciones quitan el cerrojo del corazón para que la palabra tenga una entrada más fácil. Amén. Querido amigo, que estás en medio de nosotros, tú has oído algo bastante ilógico
¿Cómo es posible que haya bendición o satisfacción en medio del dolor? Yo no quiero darte los argumentos lógicos, ontológicos, epistemológicos, para que tú pienses igual que nosotros. Así le ha placido a Dios hacer la vida cristiana. Ha prometido que está con nosotros, que siempre lo ha estado, aunque nosotros lo vemos ausente, y que estará siempre con nosotros. Como dijo el mismo Job, yo sé que mi Redentor vive y lo veré. Como dijo David, yo sé que Él me guiará aún hasta más allá de la muerte. Ven a Cristo. ¿Qué esperas para venir a Cristo? ¿Cuántas veces has estado aquí en medio de esta iglesia local y Cristo ha sido crucificado en la predicación una y otra vez y has escuchado que Él es el único suficiente Salvador y que esa única vez en la que murió es suficiente para redimirte? ¿Qué tú esperas para venir a Él? Sus brazos no están cerrados, sus brazos están abiertos. Hoy tú puedes ser de Cristo. Él te dice, ven, que te limpio. Si tus pecados son rojos como el carmesí, van a llegar a ser como blanca lana. ¿Qué esperas? Dispón tu corazón. Y si sientes que no hay disposición, ora al Señor y pide, dispón mi corazón para correr a tus brazos. El infierno es real. El cielo lo es también. Satanás es real y anda como león rugiente para devorar a todo aquel que esté presto para su muerte. Pero Cristo está en su trono y Él no es tan solo un sumo sacerdote que te defiende. Él no es tan solo un profeta que te anuncia el camino. ¿Sabes qué es Él también? Un rey valeroso vestido con armaduras de guerra que está dispuesto para entrar en batalla y defender tu vida. Ese es el Cristo a quien nosotros predicamos. Corre a Él.